Bueno amigos, dos hallazgos horribles, analizan si se relacionan. Hablamos de una cabeza en Carolina y un cuerpo sin cabeza en Trujillo Alto. Analizamos los mensajes que se envían con este tipo de crimen. Además se encuentra trabas el proyecto de la reforma contributiva. Hoy hubo vistas en el Senado. De hecho, ese cuerpo cuenta con un nuevo asesor en temas económicos. Se va a sorprender de quién se trata. Además, 16, se escuchó bien, 16 representantes parten rumbo a Madrid, España para el FITUR, la Feria Internacional de Turismo. ¿Se justifican estos viajes? Lo analizamos hoy. Comenzamos a jugar pelota dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Bueno, de inmediato les presento al equipo que me acompaña en la noche de hoy, Silmari Fleming y Humberto Mercader. Gracias por estar acá, compañeros. Saludos Laisa, saludos a Humberto y nuestra audiencia. Saludos y muy buenas noches. Bueno, comenzamos. Amigos, estamos a ley de nada para que se decrete una epidemia por influenza. Discutimos este tema previo a las fiestas de la calle San Sebastián. Ya hoy se cumple la quinta semana con números que preocupan. De hecho, vamos a ver de inmediato. Tenemos del 12 de enero al 19 de enero, 12 de enero al 19 de enero, escuchó bien, 1.570 casos. Del 1 de diciembre al 15 de enero, 21.061 casos de influenza, 30 muertes durante la Navidad. Este número es alarmante. De hecho, tenemos un panel médico para analizar todo lo que puede estar pasando en los próximos días y en la sexta semana, donde se puede determinar ya en efecto si se declara la epidemia. Doctor Víctor Ramos, secretario del Departamento de Salud, Miriam Ramos Colón, principal epidemióloga del Estado, el doctor Luis Nieves Garastegui, neumólogo. También tenemos al doctor José Colón Grau. Gracias por estar acá, emergenciólogo. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos a ley de nada para que se declare la epidemia. Llevamos 5 semanas sobre el umbral epidémico. Tendría que cumplirse la sexta semana. Siempre los números de salud suelen las semanas correr como 2 semanas, ¿verdad? Cuando uno está en los hospitales, pues ve cuando salud va a declarar la epidemia, pero ¿por qué hay que declararla según las reglas del CDC? Porque eso activa, por ejemplo, el uso de fondos federales de emergencia, que hemos identificado 1.2 millones que están en salud, que se pueden utilizar en caso de emergencia. De una epidemia. En caso de una epidemia, activa también que las vacunas de adultos se pueden utilizar más allá de los pacientes de Vital, en todos los pacientes de Puerto Rico. Activa que ACES y el comisionado de seguro entonces emiten órdenes circulares a las aseguradoras de que tienen que cubrir las pruebas, las hospitalizaciones, los tratamientos. Todo eso se activa cuando declaramos la epidemia. Por eso hay que cumplir con las reglas del CDC, pero se ha mantenido alto las 5 semanas. Estuvieron 2 semanas en 3.700, bajó a 3.200, pero ya esta semana estaba de nuevo en 3.383, y las 30 muertes que ocurrieron en el periodo navideño, de las cuales una sola estaba vacunada, así que de todas las 126 muertes, solo 4 han estado vacunadas. Doctor Nieves Garastegui, los síntomas, ¿verdad? Lo que está llegando a las salas de emergencia, a las oficinas, usted como neumólogo, ¿qué es lo más que le preocupa? Bueno, lo que me preocupa es que las personas no hagan caso de síntomas que son bastante comunes, ¿verdad? Yo siempre he dicho aquí, llevo años diciendo, si usted tiene un catarro que le cortó el cuerpo y no sale de la cama, tiene influenza, aunque no salga la prueba. Así de sencillo. Sí, la influenza es una condición que te da tos, te da fiebre, te da dolor de cuerpo y de nuevo te pide cama, te puede deshidratar, hay veces que te puede hasta diarrea, dolor de cabeza fuerte se ve también, pero el síndrome cardinal es fiebre y que te sientas cansado, que no puedes hacer nada. Si usted tiene esos síntomas, usted llame a su médico, no vaya al trabajo inmediatamente, porque el problema de esta cepa que tenemos ahora no es que sea más poderosa, es que es más virulenta, o sea, que es que se puede pegar más. Se pasa más rápido, se contagia a la gente más rápido. Eso es todo. Sí, esto no es cuestión de cerrar el gobierno, ni de cerrar los centros comerciales, ni el aeropuerto, nada de esas cosas. Si hay epidemia, como dice el secretario de Salud, es para poder facilitar unas cosas y poder tener unas ayudas mejores, pero en realidad hay tratamiento
hay herramientas y el pueblo de Puerto Rico aquí llevamos ya años enseñándoles qué hacer cuando tienen una condición como esta. ¿Cómo puede, y esto es para la epidemióloga del Estado, cómo puede evitarse esta propagación del virus más allá de las personas estén vacunadas o no estén vacunadas? ¿Cómo yo puedo evitar esta propagación? Pues la vacunación sigue siendo la herramienta de prevención. Pero vimos ya que solamente una persona era de las que les dio que estaba vacunada, así que más allá de eso. Más allá de eso, lo más importante es poder entonces reforzar las medidas de prevención que nos hicimos expertos en COVID. Por eso la epidemia del 23-24 de influenza para muchas personas fue literalmente transparente porque todo el mundo tenía mascarilla, teníamos ¿verdad? La costumbre de lavarnos las manos, la etiqueta toser y como muy bien decía el doctor, poder cortar las cadenas de contagio. Si estamos enfermos, ser responsable, aislarnos y buscarle la atención médica para poder cortar la cadena de contagio en los diferentes escenarios. Similar a los tiempos de COVID, las personas más vulnerables, ¿verdad? Las personas mayores que padecen de condiciones críticas, sabemos son los que más riesgo tienen. ¿Hay algún tipo de esfuerzo del departamento o del gobierno en general para coordinar con los centros de envejecientes, tal vez con las escuelas? ¿Qué se está haciendo en esa línea? Todo el que nos llame para ir a vacunar, centro de envejecientes, escuelas, vamos a estar este fin de semana en un centro comercial en Ponce. Centro Sur, en Plaza Centro y en Plaza Las Américas. No, pero este weekend estamos en Ponce. Centro Sur. Centro Sur, así que vamos y todo el que nos llame, agencias de gobierno, escuelas, vamos a coordinar para hacer las vacunaciones. Sí. Yo sí he podido observar, ¿verdad?, en la sala de emergencia y en los medios noticiosos, que a las personas, a los pacientes, sí le ha llegado la información que está transmitiendo el Departamento de Salud. No solamente eso, han podido estratificar cuáles son las personas de mayor susceptibilidad a adquirir la influenza versus aquellos que pueden tener mayor complicaciones. Y así mismo te lo expresan, ¿verdad? Hay una preocupación alta de la población que el Departamento de Salud ha tocado, de que a veces pues tenemos cierta cantidad de pacientes que están positivos, pero tenemos cierta cantidad de pacientes que a veces son muchos más que no se hacen la prueba o que se hacen la prueba casera y no tenemos manera de estratificar ni de poder capturar esa información para adicionarla, para servir como herramienta para poder darle apoyo a los pacientes y a la población. Como emergenciólogo, nos ha llegado información de que las salas de emergencia están llenas de pacientes con influenza. ¿Esa es su percepción también? Sí, esa es la percepción, ¿verdad? Y está llena porque el paciente, después que ocurrió la situación que tuvimos en el 19-20, con lo del COVID, el paciente como que activó ese organismo, ese chip, ¿verdad? Alarma. Y está más preocupado y toma precauciones anteriormente. Pero lo correcto es, perdón que le interrumpa, lo correcto es ir a la sala de emergencia. Ese es el paso correcto para personas que tienen. Si te sientes con síntomas que están bastante comprometidos tu parte respiratoria, si tienes pacientes en tu hogar que tienen condiciones concomitantes, pacientes diabéticos, pacientes renales, pacientes que están inmunocomprometidos, pacientes de cáncer que tengan algún tratamiento de inmunocomprometido en quimioterapia, sí, es la manera responsable. Uso de mascarilla en estos pacientes, ¿verdad? Uso obligatorio de mascarilla. A las personas, ¿verdad?, entra en discrepancia si se usa o no se usa la mascarilla. Sí debe de utilizarse la mascarilla si hay una duda razonable, ¿verdad?, de que yo puedo ser portador y puedo llevar esa enfermedad a una persona que esté susceptible, que puede ser un familiar mío o puede ser un allegado. ¿Cuál es la mayor preocupación en estos momentos que usted como emergenciólogo y usted, Garrastegui, como neumólogo, tienen en estos momentos ante esta situación que aún no ha sido declarada como emergencia? El agotamiento del personal físico, eso siempre, ¿verdad?, es el tendón de Aquiles de todos nosotros. Nosotros para poder trabajar en sala de emergencia necesitamos que haya un trabajo en equipo y que cada cual pueda ser portavoz, ¿verdad?, de qué tiene que hacer para poder llevar a cabo un resultado final adecuado al paciente y detener la condición ahí. Y yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es la disponibilidad de los antivirales que podamos tener, ¿ok? La influenza tiene tratamiento, hay un antiviral que te corta el síndrome, no es que te lo quita, no es como un antibiótico, un antiviral. Lo que hace es que te baja los síntomas
y te corta, o sea, te saca rapidito del problema. O sea que eso lo hay. Lo hay. ¿Y cuán disponible está entonces? ¿No está disponible? Lo hay disponible, está genérico, está a un precio módico si no tienes plan No hay médico. escasez de eso. Pero es con receta, no over the counter. receta, Es con no te lo van a receta, sí, hacer. señor. Sí. Entonces, si no van al Y médico... hay una ventana de 48 horas para empezarlo, que eso es bien importante. Eso es lo importante. Si pasa la ventana ya no hay mucha diferencia en utilizarlo. Pero si estamos usted se hace la prueba, tiene los síntomas, se hace la prueba y sale positivo, usted tiene 48 horas para empezarlo y vamos a cortar los síntomas rápido. Pero ahí tengo una duda. Me hago la prueba y llevo quizás 4 días que estoy con los síntomas y me fui a hacer la prueba, pero ya pasaron 4 días. Pero no te hagas la prueba, sin María. Si tienes síntomas, si tienes síntomas, ¿verdad? Y te sientes con malestar general, dolor en el cuerpo, quieres hacerte la prueba, perfecto. Pero tú misma, tu sistema te está diciendo que algo no anda bien, ¿verdad? Puede ser miles de condiciones respiratorias porque para esta época, ¿verdad? Pues hay bastantes Pero este antiviral me lo puedo tomar y a lo mejor no tengo influenza. Eso es bien importante que lo hayas preguntado. Ajá. La mayoría de las veces, si tienen los síntomas que hemos hablado aquí, en estos momentos, con esta cepa, lo vas a tener. Ahora, lo que dice Sin María es importante. Si usted tiene los síntomas, no espere 4 días. 4 días para hacerse una prueba. El mismo día puede salir positivo. Usted puede salir positivo el mismo día, tiene un periodo de incubación y usted sale, si tiene los síntomas, va a salir positiva. Okay. Y las pruebas caseras no son lo mejor, pero nos ayudan mucho y a eso, poder tratar a tu paciente. Antiviral, en salud tenemos un stock de antiviral que si se baja de 20% el stockpile en Estados Unidos, dentro de una declaración de epidemia, nosotros podemos usar el que tenemos en el Departamento de Salud bajo unas reglas. Por eso es importante declarar la epidemia. Y tener el plan entonces pero es importante que esto no es COVID, o sea, aquí no vamos a cerrar a nadie, aquí no va a haber mascarillas obligatorias, excepto en hospitales y en lugares de ese tipo. Claro, pero no queremos que esos números aumenten, principalmente la Pero es que si le decimos que no es COVID, entendemos eso, la gente se relaja, o sea, es preocupante. Necesitamos que la gente no se preocupe, necesitamos que se ocupe, que se vaya a vacunar y que vaya al médico si está enfermo. Bueno, gracias a los 4. medidas de prevención. Claro, gracias a los 4 por la conversación. Esperemos ver ya entonces la semana que viene si estamos bajo una epidemia o no. Pero no importa, hay que tomar acción, hay que ocuparnos. Pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Y vamos a cambiar de tema. ¿Se va o no se va la Junta? El gobierno asegura que la Junta está de salida, pero ¿qué tan real es esto, Jorge? Bueno, la realidad es que vamos a ver si realmente es más culpa o razón de la Junta que del propio gobierno, el incumplimiento con la ley promesa, y quién debe ser la ficha clave para lograr la salida eventual de la Junta de Supervisión Fiscal. O sea que se va. Depende. Ahí está el cacho. Usted quédese con nosotros para que se entere por qué hay un depende. Además, varios legisladores de viaje para asistir a eventos de turismo. ¿Cuál es su participación? Allá lo analizamos. Y el crimen cruza nuevos límites en Puerto Rico. Hallan cabeza humana en Carolina. ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto? Lo discutimos ahora. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. De inmediato pasamos con Ferdinand Pérez. Ferdinand, saludos. Gracias, Laisa, saludos, un abrazo a todos allá en el estudio, un placer como siempre. Bueno, hay un nuevo funcionario público destacando que van camino a sacar a la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en nuestro programa? Si Marie Fleming lleva escuchando esto un montón de tiempo. ¿Será posible o no? Lo que no te dice nadie, te lo dice Jorge Colbert, por eso vamos con él. Adelante, Colbert. Saludos, Ferdinand. Pues precisamente esa es la gran pregunta. ¿Quién tiene la llave para abrir la puerta para que finalmente la Junta de Supervisión Fiscal salga de Puerto Rico? La respuesta que siempre se ha hecho es si está más en manos de la propia Junta o del gobierno de Puerto Rico. Yo voy a dejar eso y le voy a presentar los datos a su criterio. Usted oiga, ¿verdad? Y escuche todos los datos y llegue a su propia conclusión. Pero precisamente sobre esto, vamos a escuchar lo que piensa la gente en un reportaje que hizo la compañera Margarita Ponte con relación a la posible salida de la Junta de Supervisión Fiscal. Adelante.
Yo sé que usted ha escuchado antes que la Junta de Control Fiscal llegó en el 2016 bajo la ley federal Promesa, pero no para quedarse. Sin embargo, la estadía se ha alargado. 10 años después, siguen en Puerto Rico. Que si se van o no, según indicó el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, el reloj comenzó a correr. Y aunque a un ritmo un poco retrasado, si se cumple con presupuestos balanceados, la Junta se podría disolver en 4 años. ¿Qué le parece a usted? ¿La Junta debe salir ya? La Junta se debe haber ido desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ellos no sirven para nada y no nos han ayudado a hacer nada. Creo que sí ya es tiempo, pero siempre dice lo mismo, que se van, que se van, que se van y no se van nunca. Yo creo que el pueblo tendría que como que hacer ellos mismos una presión para que esto ya se arregle. Porque si seguimos calladitos y no hacemos nada nosotros, el gobierno tampoco. Se supone, pero no creo que eso vaya a pasar. ¿Por qué? Muchas presiones de más arriba. Eso lo están diciendo hace tiempo y todavía la Junta está ahí. Ellos no determinan eso. Lo que determina eso es el gobierno federal. Cuando yo lo vea, por mis propios ojos que se van, se montan en un avión y se van, viviría agradecida. Se debe de ir. ¿Y por qué? Sí. Porque una de las prioridades es que tienen el dinero y entonces el pueblo de Puerto Rico no lo ve. Ellos están velando para que las finanzas se mantengan estables y si que ellos tienen control, pues creo que está bien. Que se queden. Que se quede. Precisamente esa incertidumbre que vemos en la gente es la realidad, ¿verdad? Todos quisiéramos que la Junta no esté porque es una institución no electa que controla la finanza del gobierno de Puerto Rico. Pero la realidad es que la Junta existe, señores, porque nos fuimos a la quiebra, punto. Y en la medida en que no tomemos las medidas para evitar una segunda quiebra más adelante en los próximos años, en las próximas generaciones, tenemos que tomar unas medidas de controles en este momento para poder cumplir con lo que establece la ley Promesa. Más allá de las palabras y de las mejores intenciones que tiene el gobierno de Puerto Rico y lo que ha señalado el secretario de la Gobernación, licenciado Francisco Domenech, la realidad es que la ley Promesa establece unos requisitos para salir de Puerto Rico. Y vamos a ver la realidad el día de hoy, no lo que uno cree, sino lo que está detrás y lo que realmente establece si están próximos a salir o no. Yo le voy a dar los datos, usted llegue a sus propias conclusiones. Vamos primero para que vean esta tabla. Según la ley Promesa, hay unos requisitos para la salida de la Junta, hay unas medidas que se han tomado y otras que tienen que tomarse, y finalmente, ¿qué queda pendiente para saber si realmente es inminente la salida? Vamos a la primera. Según la ley Promesa, tiene que haber una reestructuración de la deuda, de toda la deuda del gobierno de Puerto Rico, que llegó a estar entre los sistemas de retiro y la deuda de todo el gobierno en 128 mil millones de dólares. Señores, ese es el equivalente al presupuesto del Fondo General de 10 años, de una década. En este momento, sobre la reestructuración de la deuda, se han logrado acuerdos en 12 de 13 litigios. Es decir, la inmensa mayoría de la deuda del gobierno de Puerto Rico se ha logrado reestructurar. ¿Quién lo ha hecho? Obviamente la Junta de Supervisión Fiscal, con la ayuda del gobierno de Puerto Rico en los últimos años. Ahora bien, falta uno, la Autoridad de Energía Eléctrica, que ustedes saben que es el más complicado de todos, particularmente porque hay una demanda que van y que han tenido el efecto de paralizar ese proceso, así es que esto no va a resolverse en las próximas semanas ni en los próximos meses. Falta bastante para que esto se resuelva. Vamos al próximo requisito de la ley. Hay que aprobar y mantener 4 presupuestos balanceados consecutivos. Consecutivo es que es un año detrás de otro. Quiere decir que si usted logra balancear 3 presupuestos y falla en el cuarto, no es que le falta uno, es que tiene que volver a empezar desde el número 1. Hasta este momento, el presupuesto del 2026, este que termina el 30 de junio, está encaminado a ser el primero para lograr el balance, pero en este momento no se ha logrado porque hay que esperar que termine y luego auditarlo. Quiere decir que de los 4 presupuestos, ninguno de los que son requisitos lo hemos logrado el día de hoy, así es que aquí básicamente no hemos adelantado significativamente. Por supuesto, este puede ser el primero. El último, que también es importante, es el regresar a los mercados, es decir, a poder tener crédito para tomar prestado. Solo la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado lo ha logrado. Quiere decir que el gobierno en este tampoco está cumpliendo. De hecho, no tenemos crédito desde el 2022, es decir, no podemos tomar prestado. Quiere decir que en realidad de todos los requisitos, el gobierno todavía
no ha logrado cumplir los más importantes para salir de la Junta. ¿Qué hay que hacer además? Además de esos 4 presupuestos balanceados, hay que sostener reiteradamente eficiencia fiscal. Tenemos que tener medidas de responsabilidad para evitar una segunda quiebra, porque la ley promesa no contempla una segunda parte. Dato importante, los ingresos y gastos tienen que estar balanceados y no se puede tomar prestado. Indudablemente también no se pueden aprobar, esto es importante, medidas sin fuentes de repago. Por eso la reforma contributiva se tiene que asegurar que tenga el dinero, porque si no descuadra el presupuesto, se incumple el presupuesto de este año y habría que volver a empezar otra vez en esos 4 presupuestos con el número 1, porque el de este año se descuadraría. Por eso es que hay que ser cuidadosos con la reforma contributiva. Creo que hay preguntas con Ferdinand. Mira, Jorge, yo te quería destacar 2 cosas. Estaba viendo el sondeo. Básicamente, de todas las personas que se entrevistaron, una sola persona favoreció la permanencia de la Junta. Todos los demás, o sea, no han hecho nada, que se vayan, estoy loco por ver lo que se vayan, estoy esperando ese momento histórico. Fíjate el coraje que ha generado toda la gestión de la Junta contra el pueblo de Puerto Rico. O sea, que el pueblo está rebelde, número 1. Y número 2, Tatito Hernández, pasado presidente de la Cámara de Representantes, fue a nuestro programa básicamente durante todo el cuatrenio, destacando año por año que tenían un presupuesto balanceado, o sea que era el presupuesto, lo que tú acabas de mencionar, los 4 presupuestos. Y el gobierno anterior también sacó pecho con eso. ¿Qué pasó con todo ese trabajo? En algún momento, o sea, estamos empezando en cero ahora bajo la administración de Jennifer González. Todo lo que se hizo en la administración pasada que sacaron pecho no vale la pena, no vale la pena contarlo ahora para nada. Para que tengan una idea, cuando se auditaron los presupuestos, habían descuadres y aprobaron medidas, oigan esto, por más de 30.000 millones que no habían fuentes de repago. El problema aquí, Ferdinand, para hablar en serio a la gente, y obviamente, ¿verdad? Nuestra función aquí es darle la verdad, no dorarle la píldora, como decimos. Si la Junta se va hoy, como estamos sin crédito, no hemos balanceado los presupuestos, no hemos tomado las medidas, no habría el dinero para invertir en infraestructura para las próximas décadas, y eso es un problema porque habría un colapso en la economía puertorriqueña. Así que hay que tener paciencia, porque la llave para que se vaya la Junta, honestamente, está más en manos del gobierno que de la Junta. Si el gobierno no toma las medidas y sigue aprobando propuestas sin dinero, descuadrando los presupuestos, jamás vamos a cumplir con esos requisitos y la Junta no se va a ir en muchos años. Así que la cintura, hay que amarrar el cinturón, pero primeramente tiene que ser la Asamblea Legislativa y el gobierno de turno. Y hasta ahora, Ferdinand, la buena noticia es que hasta el día de hoy este gobierno no ha aprobado ninguna medida que descuadre el presupuesto. Por eso la reforma contributiva, esperamos que se logre con el dinero para que no tengamos el primer descuadre y se paralice todo este esfuerzo que estamos a punto de lograrlo por primera vez en 5 meses de aquí al 30 de junio. Pasamos con Laisa. Bueno, de pasado con Ferdinand, con Feli. Pero vamos con Margarita, que tiene información importante. Gracias, Jorge. Claro que sí, gracias, Ferdinand. La exgobernadora Wanda Vázquez aceptó el perdón presidencial, pero ¿cuáles son las responsabilidades, quizás las consecuencias? ¿Qué es lo que verdaderamente queda de este caso? Lo vamos a estar analizando en solo minutos con un panel legal, señores, que este panel es de absoluta credibilidad, de peso. Así que les agradezco que se hayan dado cita aquí en el estudio. Además, hallazgo atroz en Carolina vuelve a encender las alarmas sobre la violencia aquí en la isla. ¿Estará fuera de control la criminalidad en el país? Lo discutimos. Y también la reforma contributiva podría ser aprobada sin enmiendas, pero ¿cómo esto nos impacta? Vamos a estar conversándolo en breve. Amigos, son las 7 de la noche y arrancamos a jugar pelota dura. De inmediato pasamos con Ferdinand Pérez. Adelante, Ferdinand. Mira, Laisa, antes de pasar con el próximo panel, que es el tema, uno de los temas más importantes, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo con esta decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos, donde pues atiende el tema de la exgobernadora Wanda Vázquez. ¿Qué hora es ahora? Las 7 en punto, ¿correcto? Las 7 en punto. Bueno, pues hay un anuncio que le va a gustar a mucha gente y a otros pues no le va a gustar tanto. Pienso que no le va a gustar más a la gente que de lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Volvemos a nuestro horario original, Laisa. O sea, el horario original de Jugando Pelota Dura siempre ha sido de 7 a 8 de la noche. Siempre nos extendemos un poco más cuando llega el año electoral, ¿no? Porque hay tanta noticia política que tenemos que cubrir.
pero ahora volvemos otra vez a nuestro horario estelar de 7 a 8 de la noche. Así que pendiente, vamos a estar dando la fecha de cuándo arranca esto, pero vaya usted preparándose porque ya no empezaremos a las 6:30, vamos a empezar a las 7 de la noche hasta las 8, una hora completa de contenido de primera. Estamos haciendo unos cambios interesantísimos, nuevos formatos, nuevos paneles. Estamos reestructurando todo el equipo que va a estar al frente del programa y los paneles que van a estar participando, y son muy buenas noticias, a la gente le va a encantar, pero vamos a tener un poquito de menos tiempo para poder analizar, así que usted hace los ajustes, pero se queda en Tele 11 porque Tele 11 viene con muy buena programación antes que nosotros y posterior a nosotros. Así que cuando venga el año electoral, o quizás antes, dependiendo cómo pasen las cosas en Puerto Rico, tengamos que volver a la media hora extra, siempre la utilizamos para momentos de emergencias o noticias importantes, y también el año electoral. Nada, traía esa noticia ahí adelante para que la gente se vaya preparando de que vamos a estar de 7 a 8. Llevamos ya muchos años, gran parte de los 15 años hemos estado de 7 a 8. Y ahora regresamos a nuestro horario estelar. Nada, tenía ese detallito para que la gente se vaya preparando allá en su casa. Definitivamente, Ferdinand, va a ser una hora llena de información que usted no se puede perder ni un minutito de esa hora. Bueno, seguimos acá con el tema importante, como mencionaste, y es que la exgobernadora Wanda Vázquez, Julio Herrera Berrutín y también Mark Rosini aceptaron formalmente el perdón presidencial, el indulto presidencial otorgado por el presidente Donald Trump. Esto parte parte de los procesos para que el Tribunal Federal entonces desestime y cierre el caso contra ellos. Con nosotros de inmediato el panel para analizar todo lo que procede a raíz de esto, la licenciada María Domínguez, abogada que litiga también en el Tribunal Federal, licenciado Ernie Cabán, ex fiscal Anita Hill, abogada de John Blakeman, coacusado en este caso, testigo colaborador en este caso, y el licenciado Omar Barroso, ex fiscal. Gracias a los cuatro por estar acá. Placer. Gracias. Bueno, Ferdinand, adelante. Bueno, yo quería preguntarle, saludo a los cuatro distinguidos integrantes de este panel. Ayer estaba viendo a María Domínguez dando esta explicación completa de lo que está ocurriendo, y me parece que fue extraordinario. ¿Qué pasa ahora, María? O sea, ya básicamente los tres figuras principales acusadas han aceptado, ¿verdad?, el perdón. ¿Qué ocurre ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, pues ese indulto pone fin al caso penal. Y pues quedará la polémica, la discusión pública, pero en términos del caso penal a nivel federal queda ya clausurado. Y ahora con la petición del gobierno relacionado a los dos testigos colaboradores que restaban en el caso, tan pronto el juez Bezosa firme esa desestimación, esos casos individuales que fueron acusados por information también quedarán cerrados y el proceso culminará en su totalidad. Y le pregunto, ¿qué corresponde ahora con los demás, con los que se habían declarado culpables, que hoy también el perdón fue extendido hacia ellos, incluyendo a Blakeman y a la expresidenta del banco? ¿Es el mismo procedimiento? Le pregunto a los demás integrantes del panel que quieran opinar sobre el particular. El resultado es el mismo, aunque por mecanismos distintos, ¿verdad? Okay. Los casos se clausuran, uno por indulto, el otro por desestimación, pero el resultado es el mismo, que ninguno de los cinco va a tener una condena federal. En el caso de la licenciada Anita Hill, que es abogada de John Blakeman, licenciada, le pregunto, ¿la desestimación es inmediata? Bueno, el mecanismo de desestimación en el Tribunal Federal funciona de la siguiente manera. La Fiscalía Federal en el día de ayer radicó una moción solicitándole al juez Bezosa que desestimara la acusación en contra de John Blakeman. Esa desestimación está sujeta a que el juez Bezosa emita un judgment, ¿verdad?, una sentencia de desestimación. Eso está pendiente. Al día de hoy todavía el juez no se había expresado al respecto. Y no hay un término para eso. No hay un término. ¿Pudiera rechazarlo? ¿Perdón? ¿Pudiera rechazarlo? Bueno, es una gran pregunta. Técnicamente, claro, como juez federal tiene una discreción bastante amplia para rechazarlo, pero yo creo que tendría que ser, o sea, las razones tendrían que ser son muy poco probables razones que existan para él rechazar esa petición. Y obviamente con un indulto, ¿verdad?, a los acusados en este caso, pues sería académico que aceptara una desestimación. ¿No lo ve así? Bueno, sí, yo entiendo que el juez
tiene que aceptar la desestimación porque es una acción de quien presenta los cargos en la Fiscalía Federal y la Fiscalía Federal está retirando los cargos que presentó. Yo no veo cómo el juez puede obligar a un fiscal a ver el caso. Esto no se trata de un acuerdo que lo pueda aceptar o rechazar. Es una acción de quitar los cargos que radicó el Departamento de Justicia a través de la Fiscalía Federal. Y me parece que la consecuencia es inmediata. A nivel estatal, ¿se le podrían radicar cargos por estos actos? Bueno, eso está pendiente de evaluar porque el indulto presidencial va a los cargos federales, no tiene un efecto en el plano estatal. Ahora hay unos términos de prescripción que están corriendo y por otro, que ya corrieron a mi entender, que prescriben el soborno, la conspiración, están prescritos a mi entender. Y por otro lado hay que ver si la figura de la doble exposición, porque los cargos radicados de conspiración, soborno, fraude, son los mismos que se podrían radicar aquí y pudiera haber un impedimento por doble exposición también. Humberto. Yo tengo una pregunta un poquito de cómo surge esto, ¿verdad? Porque Fiscalía pidió una sentencia para un caso menos grave que no era ni que había aceptado el dinero. Bueno, lo había aceptado, pero nunca lo recibió, por decirlo así. ¿Habrá sido esto lo que provocó a que se activara el cabildeo a nivel presidencial para que bajara el indulto, el perdón presidencial y también ¿verdad?, la desestimación de los casos? Barroso, sí. Bueno, a mí me parece que el enfoque del Departamento de Justicia Federal ha cambiado drásticamente bajo la administración de Trump y estos casos de anticorrupción ellos le han quitado el foco y están enfocándose ahora en la inmigración. Entonces, pues, también esto tiene que ver con que aquí hay una persona de nombre Julio Herrera Belutiri, que es un billonario venezolano que tiene conexiones directas con la campaña de Trump, quien ha hecho donaciones, y pues ese tipo de movidas que pues solamente las pueden hacer personas que están allegadas y conectadas, pues tienen efectos y pues obviamente no te lo van a decir así directamente, pero pues obviamente me parece que esto que está pasando está relacionado directamente a esas movidas que se han hecho tras bastidores, que pues podría ser interpretado de lejito como un pay to play, pero la realidad es que este caso al llegar a llegarse a un acuerdo por un delito menos grave, pues ya como que se veía la intención del Departamento de Justicia de atenuar lo que estaba pasando y cerrarlo rápido y sacarle foco, enfocarse en otras cosas. Yo tengo una pregunta para la licenciada Gil. Blakeman, ¿está cumpliendo en la cárcel en estos momentos, licenciada? ¿Perdón? Blakeman, ¿está en la cárcel en estos momentos cumpliendo o no? No, Blakeman fue liberado en condiciones de fianza desde el primer día y no ha pisado la cárcel en ningún momento. Ni tampoco la expresidenta del banco. No, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. O sea que lo que viene ahora, y una vez se adjudique el tema del perdón, es para entender un poco el proceso, un poco usted lo explicó ahorita. ¿Qué ocurre? Estas personas pues siguen, se le elimina la libertad condicionada y vuelven a la libre comunidad de forma normal. Bueno, nunca no estuvieron en la libre comunidad, ¿verdad? Siempre estuvieron en la libre comunidad, claro está, con una sombra encima de la cabeza de una exposición a una... O sea, técnicamente se declararon culpables en la federal, ¿verdad? Estaban pendientes de posiblemente testificar en el juicio y pendientes a una sentencia posteriormente, ¿verdad? De los acusados haber salido culpables. Pero ahora, luego de que el juez Bezosa emita su sentencia desestimando el caso, ellos quedan completamente libres, una desestimación con perjuicio que implica que ellos jamás ni nunca pueden volver a acusarlos bajo ningún concepto y se devuelve la ficha de las fotos, se devuelve la ficha del arresto, se devuelven las huellas, las muestras de ADN y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo recibieron ellos ese perdón? ¿Pudo hablar con ellos posterior a la decisión del presidente? ¿Pudo hablar con ellos para ver cómo recibían, cómo se sienten tras recibir el endoso? El perdón. Me imagino, sí, conversé con el señor Blakeman, está muy aliviado, han sido unos años muy fuertes y muy onerosos para él, económica y emocionalmente. Y yo quiero aclarar una cosa, en cuanto a la desestimación para los testigos cooperadores, no hay un estatuto que lo obligue. Lo que pasa es que
el Ministerio Público, el Departamento de Justicia no quiere establecer un precedente de que, por ejemplo, estas personas son testigos cooperadores, ayudan a montar un caso contra una persona que en su visión es más culpable, ¿verdad? Entonces, pues estas personas salieron impunes, entonces la cooperación de ellos fue castigada cuando ellos fueron adelante, dijeron lo que tenían que decir, cooperaron, hicieron un acuerdo con el Ministerio Público. Entonces, pues ellos dicen, mira, si estas personas que son las más culpables, yo no las voy a estar procesando, para los testigos que me ayudaron a montar este caso, yo no los voy a procesar tampoco. Así que por eso es que ellos piden la desestimación en casi todo este tipo de casos. Coincide, Domínguez. Sí, en ese sentido, pues ellos se han beneficiado del indulto indirectamente. Claro. Me parece curioso de que el indulto vino aquí después de la alegación de culpabilidad, porque podía haber venido de una. Sin que se hubiera erradicado el menos grave, se podía haber emitido el indulto, que uno se pregunta si ese indulto fue provocado, la solicitud de ese indulto, porque la Fiscalía asumió una postura agresiva, aún con el menos grave, de solicitar 1 año de cárcel, que es la sentencia máxima. Que si le daban una probatoria, tal vez no veían la necesidad de buscar ese indulto. Exacto. Sí, y a mí me parece que era el propósito. Cuando reclasifican los delitos a un menos grave, el propósito evidente era que cumplieran en probatoria. Al estar en riesgo ante la solicitud de la Fiscalía Federal y la posición de la juez que rechazó quitar el memorando de sentencia de los federales y le dio paso, pero era inminente que la posibilidad de que incurrieran en una cárcel, y los obligó a cabildear con este resultado obtenido. Yo tengo una pregunta, y son referente a las expresiones recientes que ha hecho el ex fiscal en este caso, Ryan Crosswell. Él ha insistido, ¿verdad? Y no ha dicho aquí hubo un quid pro quo, pero sí ha mencionado y ha señalado los donativos económicos que hizo la hija de Herrera Bellutini a MAGA, a la campaña política de Trump. Lo ha dejado ahí, pero insiste en eso. ¿Es correcto que un ex fiscal haga este tipo de expresión? Mira, es algo muy excepcional uno ver eso. Pero te recuerdo que este fiscal ya no trabaja para el departamento. Sí, lo sé. Y renunció por cuestiones de principio. De hecho, es un candidato a la... Exacto, ahora pues se entró a la palestra política y es obvio que está molesto, pero es algo excepcional. Usualmente los fiscales, obviamente, si fuera fiscal todavía trabajando para el Departamento de Justicia, no pudiera hacer expresiones. No haría ese tipo de expresiones. Las ha hecho y me parece que aún así es excepcional porque está hablando de temas del cual él tuvo conocimiento cuando fue fiscal federal. Bueno, es excepcional y es preocupante, porque el intercambio son elementos del delito de soborno. Por eso. Y poner en duda de que no hubo un quid pro quo, que no hubo un intercambio de promesas, de peticiones, pues ponen en duda el cargo de soborno. Bueno, gracias a los cuatro. Gracias a los cuatro por la discusión y la aclaración. Ya este caso pues se acabó. Así es. Bueno, seguimos con Kimberly. Gracias, Laisa. Tenemos casa llena, señores, y vamos a cambiar de tema porque el gobierno apuesta a la salida de la Junta. Estará a la vuelta de la esquina. Ellos dicen que están en ese conteo regresivo, pero ¿será posible? Llegan nuestros expertos a analizarlo. Gracias por acompañarnos. Y cambiamos de tema porque hubo un macabro crimen que sacudió al país. ¿Cuál es la razón del aumento en casos de violencia? Nosotros lo analizamos. Además, varios líderes políticos asistirán a evento de turismo en Madrid. ¿Se justificará su viaje? Lo discutimos. Amigos, estamos jugando pelota dura. Bueno, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, insiste en que estamos en conteo regresivo para la salida de la Junta. 2030 puede ser el año, según él estima. Con nosotros, Francisco Párez, exsecretario del Departamento de Hacienda, también Antonio Medina, ex miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, para analizar todo esto. Gracias a ambos por estar acá. Ferdinand Pérez, adelante, Ferni. Bueno, tenemos un poquito de problemas técnicos con Ferdinand. Le pregunto, ¿vieron, escucharon, leyeron las expresiones del secretario de la Gobernación? ¿En el 2030 le decimos adiós a la Junta? ¿Estamos encaminados hacia eso? Bueno, yo creo que se han dado
un sinnúmero de pasos, distinto a lo que tal vez se dice de los presupuestos deficitarios. Los estados financieros del gobierno de Puerto Rico, publicados hasta el 2022, reflejan que el gobierno de Puerto Rico ha corrido en superávit para esos años. Yo estimo que para 2023 y 2024 sería similar. ¿Qué ocurre? Que la terminación de promesa no tan solo requiere que los ingresos superen los gastos bajo las reglas de Modify Accrual, sino que también el gobierno de Puerto Rico debe tener acceso a los mercados a tasas razonables. Típicamente uno puede conseguir eso cuando tiene una buena nota crediticia. Y ahí es donde yo creo que está el verdadero escollo, porque para poder lograr eso tienes que emitir los estados financieros auditados, probar que estás en superávit, convencer a las casas acreditadoras, y a base de las conversaciones que yo tuve cuando fui funcionario, todo luce que se va a hacer más cuesta arriba que el gobierno central pueda conseguir estas buenas notas crediticias si no se sale del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que a pesar de que es una corporación pública independiente, afecta dramáticamente los resultados que se puedan tener en todo el gobierno. Humberto. Pregunta, Paco, porque sé que lo hemos hablado muchas veces. Se muestra que ha habido superávit, ¿verdad? Lo hemos visto en los estados financieros que están publicados. Pero al parecer para ellos eso no es un presupuesto balanceado. Yo quiero entender eso un poquito más. ¿Por qué ellos alegan que no hay presupuesto balanceado cuando los estados financieros ven que hay más ingresos que gastos? Mira, yo no me atrevería a especular del lado de ellos. Tal vez Antonio pudiera abundar un poco, ¿verdad?, cuál es la posición de la Junta históricamente sobre eso. Sobre ese aspecto, yo preparé el Departamento de Hacienda para un potencial litigio sobre las posiciones que el gobierno podría ejercer en caso de ir a un litigio con la Junta. Habrá que determinar si la nueva administración iría por esa ruta, pero yo creo que la Junta debe, ¿verdad?, abordarle, porque ellos, años que están en superávit, dicen que son deficitarios. Pero esos más ingresos de gastos, ¿no es dinero que han dejado de tener que pagar en la deuda? ¿Y eso aparece como ingreso? No, porque ahí se acumula el servicio a la deuda y las erogaciones que se hicieron, y ya pues, recordemos que para el año 2022 y 2023 ya existía el plan de ajuste y ya se estaba pagando el servicio a la deuda. Pero volvamos a la premisa original. Nadie quería la Junta en Puerto Rico. Los mismos miembros de la Junta, yo incluido, entendemos que la Junta tiene que salir lo más pronto posible. ¿Pero por qué la Junta no sale? Volvamos a la creación de promesa. Puerto Rico tenía una quiebra de más de 70.000 millones de dólares, más los planes de pensión. Y al día de hoy, aunque el gobierno central ya no está en quiebra, todavía PREPA sigue, la Autoridad de Energía Eléctrica sigue bajo la corte de quiebra con una deuda de más de 9.000 millones de dólares. No tenemos al día de hoy estados financieros que demuestren que los presupuestos han sido balanceados. Aunque sí hay una intención del gobierno en múltiples ocasiones de terminar balanceados, necesitamos probar eso a través de estados financieros. Y lo más importante al final, tener acceso a los mercados. Puerto Rico necesita volver a la normalidad donde pueda emitir deuda, donde pueda tener acceso a los mercados de la Bolsa de Valores. Y al día de hoy ni siquiera tenemos un rating en las casas acreditadoras. Por lo tanto, usted como ciudadano sabe que en Puerto Rico la administración no está haciendo lo mejor posible. No estamos satisfechos con cómo se corre el gobierno. Tony, pero yo puedo entender el que tú me digas, todavía está el litigio de prepa, todavía no tenemos las notas crediticias, pero si le damos a la Junta la apertura de ellos definir los requisitos como ellos entiendan y no los empujamos a decir, espérate, si los estados que están publicados muestran más ingresos que gastos, ¿cómo eso no es un presupuesto balanceado? Exactamente correcto, no es arbitrario. La ley promesa tiene unas reglas puntuales y específicas de cómo se sale de la quiebra de Puerto Rico y de la Junta de Supervisión Fiscal. Por eso, y una de ellas, ellos están interpretando de que no se ha cumplido, pero no se ha cumplido, el secretario de Hacienda nos ha dicho que al día de hoy no hay un estado financiero firmado por auditores externos que diga que se cumplió con un presupuesto balanceado. ¿Es cierto, Paco? Para el 2023 y 2024 todavía no han emitido estados financieros auditados. Para el 2022 sí lo hay y refleja un superávit. Así que pudieran decir que por lo menos hay uno. Bueno, el punto es que no hemos tenido 4 presupuestos balanceados, no tenemos evidencia real desde el punto de vista de estados auditados que estemos ahí. Y todos sabemos como ciudadanos que hay un desbarajuste en términos fiscales. O sea, nadie va a tapar el cielo con la mano aquí a decir las cosas en Puerto Rico están súper chéveres, están súper bien, porque sabemos como ciudadanos que la administración no ha sido la mejor en los últimos años y décadas. Déjame interrumpirlos brevemente, porque esto es un banquete de información. Esto es un panel único en su clase para la televisión y para todos los puertorriqueños. O sea, para que la gente se dé cuenta, aquí está
un ex miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, un ex secretario de Hacienda y un ex subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico. Y ustedes tres ahora mismo, con el mayor de los respetos, ¿verdad? Ahora mismo con las preguntas que hace Humberto, no hay una claridad en la forma en que nosotros, los puertorriqueños, podemos entender qué es lo que significa un presupuesto balanceado. O sea, Humberto tiene una opinión, tú tienes otra, Antonio, el que corrió las finanzas del país por los últimos 4 años fue Francisco. O sea, ¿qué realmente es lo que necesita la Junta? Porque, pues, yo me imagino que tú lo que estás hablando es un documento certificado por una organización de contadores públicos que le pueda decir a la Junta, Junta, aquí está el presupuesto balanceado del gobierno de Puerto Rico. Ferdinand, hay unas reglas puntuales y específicas que la ley promesa describe de lo que es un presupuesto balanceado. Número 1, tiene que ser certificado por un ente externo, que son los auditores, pero tiene que ser unas reglas puntuales, que son estas reglas de contabilidad. Y al día de hoy, aunque tengamos estados financieros del 2022 con superávit, no tenemos un solo estado financiero que cumpla con las reglas puntuales que dice la ley promesa según lo determinó el Congreso de los Estados Unidos. En ese caso, en mi punto de diferencia aquí es que yo considero que el 2022 ya cuenta y que muestra el superávit. También encuentro que el gobierno de Puerto Rico pues tiene que ir dirigiendo sus cañones para asegurarse a tener acceso a los mercados a tasas razonables, que para mí es el punto de no controversia, donde no importa quién lo evalúe, sabemos que no estamos cumpliendo con él. Y quiero decir que estoy de acuerdo con Francisco. Podemos determinar si, mira, el 22 estuvo o no estuvo. Pues esas son unas reglas puntuales. Pero ¿qué es lo que importa a la hora de verdad? ¿Tenemos acceso a los mercados? Tenemos todas nuestras entidades fuera de quiebra y desgraciadamente ni PREPA está en quiebra ni tenemos acceso al mercado. Estoy de acuerdo. A mí mi preocupación grande es que ellos puedan redefinir otros temas, porque ya he visto que el director ejecutivo habla de que el gobierno tiene que implementar sistemas de planificación presupuestaria, etcétera, y tú dices, pero eso no está en la ley promesa, no, así pero que... es con el objetivo, Humberto. Y no, yo puedo entender el objetivo. El problema es que no puede ser un requisito. Las reglas. Esos son sistemas y mecanismos que ayudan al pueblo de Puerto Rico a mantener un sistema presupuestario balanceado. Por lo tanto, cuando tú miras el plan fiscal, se dan una serie de iniciativas, que yo estoy seguro que muchas de ellas Francisco está de acuerdo, como los sistemas de información necesarios para llegar a los estados financieros de una forma rápida y eficaz. Lo que se habla es de la forma en que se debe mejorar la gobernanza en Puerto Rico. Volvemos. No hay que ser, ¿verdad? No hay que estar en la Junta, no hay que ser un secretario de Hacienda para saber que en Puerto Rico no tenemos los sistemas necesarios para que tengamos una administración clara, transparente y adecuada para el pueblo de Puerto Rico. Lo que dice el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, de que no debe estar incluido el pleito, ¿verdad?, y el pago de los acreedores en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es una opinión. Eso es una opinión. Sí, pero Estado no está incluido para efectos de bueno, tenemos que sacar a PREPA de quiebra. Y siempre tras PREPA está en quiebra, no cumple con los requerimientos de la ley. Mi experiencia, a base de las conversaciones que tuvimos con las casas acreditadoras, el PREPA es una incógnita del estado financiero del gobierno de Puerto Rico. A pesar de que el gobierno central salió de quiebra, para propósitos de estas casas acreditadoras, poder darle una buena nota y poder probar que tenemos acceso a los mercados a tasas razonables, hay que solucionar la situación de PREPA. Esas fueron las conversaciones conmigo. Aparte que en el mundo real, si no tenemos una autoridad de energía eléctrica que funcione y que provea energía eléctrica a los ciudadanos y a los negocios de una forma consistente, sabemos que el país no tiene una plataforma de desarrollo económico lógica. Por lo tanto, las casas acreditadoras simplemente están diciendo es necesario que PREPA funcione bien para que el país funcione bien. De acuerdo. Oye, Paco, hoy salió por ahí el presidente del Senado, puso un post que va a estar asesorando al Senado en temas contributivos. Pregunta, y yo creo que todos sabemos tu peritaje en este tema. ¿Qué tú crees que debe ser una prioridad tanto para el proyecto de reforma que se presentó, que presentar enmiendas? ¿En qué te estarías enfocando? Yo creo que se debe comprobar que esta pieza legislativa es fiscalmente responsable. Para eso debe venir acompañada de fuentes de repago. Hoy, tanto el secretario de Hacienda como el director de OGP, a mi juicio, no prueban razonablemente que esto está equilibrado. Todavía hay un trabajo que se debe hacer. Mi recomendación al Senado, y yo todas las recomendaciones
resoluciones son públicas, pues hay 24 episodios del Cuadre y no van a ser muy distintas a lo que le voy a estar recomendando a los senadores, es que le den transparencia al proceso, que podamos saber cuáles son los beneficios, cuáles son las fuentes de repago, y deberían acompañar esta pieza legislativa una resolución conjunta de presupuesto, reduciendo la cantidad de presupuesto por las partidas en las que van a estar recortando para subvencionar esta reducción en tasa contributiva. Quiero felicitar a Francisco, que está hablando como si fuera un miembro de la Junta. Oye, como un exsecretario de Hacienda. Cuando yo estuve en gobierno y trabajé con Paco en el otro lado, se sentía así. Yo peleaba con Hacienda por eso mismo. Pero en ese tema de la resolución conjunta de presupuesto, se habla de unos sobrantes que siempre existen, que las agencias no los gastan. ¿Tú crees que es correcto que se tiene que restar y eliminar y en vez de hablar de 13 billones, hablar de 12 billones? Como ex principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico, ex secretario de Hacienda, esas siempre fueron mis reclamos al equipo fiscal de los gobernadores. Teníamos que mostrar una fuente de repago. En aquel momento a nosotros se nos exigía que fuera a nivel de ingresos. Este equipo financiero tiene una ventaja que nosotros no teníamos. Y la manera de mostrar buena fe es que la acompañe con una resolución cortando el presupuesto. Bueno, sin tiempo para más, pero con mucho tema de hablar aquí. Gracias a ambos, Francisco Párez y Antonio Medina, por la conversación. Bueno, Puerto Rico está de celebración y es que hace apenas unos minutos Carlos Beltrán fue elegido al Hall of Fame, al Salón de la Fama de Cooperstown, el sexto puertorriqueño que entra, que es exaltado al Salón de la Fama. Así que estamos de fiesta todo Puerto Rico celebrando junto a Carlos Beltrán y toda la familia. Así que felicidades. Pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Y nosotros vamos a cambiar de tema porque hay mucha información para analizar. Y es que macabro crimen sacudió al país. ¿Cuál es la razón del aumento en los casos de violencia? Mire qué tremendo panel tenemos para analizar todo lo que ha estado aconteciendo en Puerto Rico y específicamente también en Carolina. Además, varios líderes políticos asistirán a eventos de turismo en Madrid. ¿Se justifica su viaje? Lo discutimos ahora. Regresamos con más. Adelante. Un macabro hallazgo mantiene a las autoridades con las manos llenas en el área de Carolina, luego de que se encontrara una cabeza detrás de residencial Sabanabá. Y horas más tarde se encontró un cuerpo totalmente calcinado y sin cabeza en Trujillo Alto. Se determinará en el transcurso si realmente le pertenece a la otra parte del cuerpo. Una persona mayor que no se mete con nadie, no lo podemos creer. No sé que haya tenido que incluso no sepamos. Hemos reseñado crímenes sumamente violentos. De hecho, hoy recordamos lo que sucedió en el 2025, específicamente en octubre, cuando reseñamos el hallazgo de unos cuerpos de jóvenes amarrados, amordazados, con los dedos picados, desnudos en San Juan y en Carolina. Esta mañana, dos noticias que impactan: una cabeza en Carolina detrás de un residencial y un cuerpo calcinado sin cabeza en el área de Trujillo Alto. La policía trata de establecer si tienen algún tipo de relación. De hecho, el Instituto de Ciencias Forenses aún no ha determinado si en efecto se relaciona un hallazgo con el otro, pero lo cierto es que este tipo de crimen impacta, se está enviando un mensaje. Con nosotros el doctor Jorge Suárez, profesor en Justicia Criminal, también María Arroyo, psiquiatra forense, y José Juan García, comisionado de la Policía Municipal de Humacao. También con nosotros Alexis Torres, exsecretario del Departamento de Seguridad Pública. Gracias a los cuatro por estar acá. Suárez, ¿esto es un mensaje? Totalmente, ¿sí? Totalmente, son mensajes que se envían, son lo que hemos visto constantemente en situaciones anteriores que se han dado en Puerto Rico, donde utilizan ciertos delitos para enviar mensajes a diferentes grupos, ¿verdad? Aquí la policía tiene una escena sumamente preliminar, en el sentido de que todavía forense está investigando precisamente si este cadáver que se encontró, el torso quemado, pertenece o no a esa cabeza, ¿verdad? Si una cabeza tiene que haber un cuerpo, lamentablemente. Pero las circunstancias que se dan aquí precisamente ahora, y en el análisis que hay que hacer profuso, es hacia quiénes son los mensajes. No es la primera vez que ocurre, es un desbalance social que existe grave en el país, y esto ha sido un mecanismo de dejar señales claras de: si no haces esto, esto es lo que te va a pasar. Y eso no es la primera vez que ocurre, lamentablemente, en el país. ¿Cómo lo ves, Arroyo?
Bueno, yo desde el punto de vista criminal lo veo de manera similar, pero también como psiquiatra, aunque no necesariamente las personas que ejecutaron esto o la víctima es un paciente de salud mental, que eso hay que aclararlo, pero una conducta a este nivel de violencia, pues sí implica que debe haber una serie de factores involucrados en esto, ¿verdad? Además, esto puede ser narcotráfico, por ejemplo, unos problemas intrafamiliares severos, pero yo me inclinaría más por el narcotráfico, pero usualmente aquí hay también problemas de impulsividad, problemas previos delictivos de los que cometieron el acto, uso de sustancias, y detrás de eso hay una serie de factores sociales que lamentablemente en Puerto Rico llevamos décadas que vamos en ese proceso de ver un deterioro social, económico y ver este tipo de conducta más y más en nuestra sociedad. Eso es lo que más me preocupa, la cantidad, el aumento que estamos viendo en este tipo de conducta que anteriormente era inusual, pero ahora se está convirtiendo en algo demasiado común. ¿A qué ustedes le atribuyen esto y qué es lo que se puede hacer en estos momentos para poder, no sé, parar esto o buscarle un detonante para detenerlo? Bueno, buenas noches a todos, ¿verdad? Hemos visto y hemos estado aquí anteriormente analizando distintos casos, como hemos visto, esto es un claro mensaje, ¿verdad? Algo ocurrió con este individuo que le están diciendo a alguien, esto es lo que tenemos, esto es lo que va a pasar si se vuelve a cometer lo que él haya cometido, si fue que lo cometió. Hay que esperar si ese cuerpo pertenece a claro, esa hay que esperar los resultados. Pero el mensaje está ahí. Vimos unos mensajes anteriormente, que estuvimos aquí unos meses atrás. Hemos visto en Junco, cuando yo comandé Cagua, vi otro mensaje como ese con la cabeza en la mano, ¿no? Pero no lo habíamos visto con tanta tan frecuencia. Seguido. Y siempre he señalado, ¿verdad?, que estamos viviendo unos momentos que, si ese es el patrón, tenemos que empezar a entender, ¿verdad?, cuál es el entendimiento criminal que hay hoy en día, que va evolucionando todos los días, y tenemos que mirar de cerca la realidad de lo que ocurre, como dije anteriormente, de lo que ocurre ahora en el 2026. Dije en un momento dado, y lo vuelvo a repetir, que si no se atiende esto con tiempo, esto ha pasado en otros países, aunque tienen otro tipo de estatus político y cosas, ¿verdad? Pero eso no va a impedir que el criminal siga evolucionando y tal vez hasta trayendo gente de otro sitio, ¿verdad? Donde le dan como nos dan clases a nosotros, yo acompaño, yo soy profesor universitario en la Interamericana también, y según el crimen, la escuela del crimen también evoluciona, ¿verdad? Y trae cosas distintas para llevar otro tipo de mensaje, que no tan solo es llegar, bajarse de un vehículo como lo veíamos antes y le disparaban a todo el mundo. Ahora tienen, ¿verdad?, este tipo de forma donde cada día digo que tenemos que estar más atentos y admitir que tenemos un problema que va evolucionando, que en un tiempo más adelante, si no lo controlamos, vamos a tener problemas. Pero esa es la conclusión, es que definitivamente el bajo mundo está enviando un mensaje, porque el pequeño Juan lo ha dicho aquí en múltiples ocasiones, cada vez que hay un crimen de este nivel, pues es que alguna organización está cobrando algo o está enviando un mensaje contundente. Pero, ¿qué otra cosa se puede hacer en el país que no sea llegar a esa conclusión, que ya todos lo sabemos? Todo el mundo sabe que eso es un mensaje, pero ¿qué más podemos hacer, Alexis, sobre este particular? Pues mira, fíjate, pienso que tenemos que buscar detenidamente, tiene que haber algún tipo de información con los familiares, y tenemos que trabajar con ellos para que ellos puedan proveer esa información necesaria para que los oficiales de la policía puedan llevar a cabo ¿verdad?, los arrestos necesarios para poder enviar un mensaje. García menciona particularmente que hay que mirar detenidamente desde el incidente previo de los 5 cuerpos desnudos. Este es otro caso que hay que trabajarlo, pero mayormente en la inteligencia, buscar definidamente estas organizaciones que están buscando llevar ese mensaje, como todos estamos de acuerdo en este momento. Hay un punto que yo quiero traer, y es el elemento de, en lugar de reaccionar, cuando entramos en el momento de prevenir. ¿Y cómo se logra eso? Nosotros Porque tenemos un problema bien serio. Por ejemplo, yo he ido a escuelas a hacer reclutamiento para la universidad, y hay estudiantes que me dicen, yo quiero estudiar administración de empresas. Ay, qué bueno, ¿y por qué? Para administrar bien el punto. Cuando un estudiante te dice eso a ti, tú te das cuenta cuál es el problema que tienes de balance social de verdad. Y me pasó, y yo se lo comentaba a pequeño Juan en una actividad que estábamos, que un estudiante te diga eso.
tú sabes que tienes un problema social real, hay desbalance social, tienes un problema de lo que consumen los estudiantes y que lo que están viendo es la vida fácil. El lugar, y lo reflejan en su conducta de todos los días. Y hay que entrar ahí al elemento familiar, al elemento de la conducta, al elemento de lo que se aprende y de cómo modular y moldear esas conductas de esos seres humanos. Mira, cuando yo tenía rango creo que de teniente o algo, ¿verdad? Y yo hice una propuesta de ir, porque el joven de 11 y 12 años tenía en aquel entonces un rifle en la mano en el punto de droga. ¿Cuál era la propuesta? No tan solo detenerlo y procesarlo a través de ayuda juvenil. Era ir si los padres habían sido convictos, si eran alcohólicos, si él fue desertor escolar, ¿verdad? ¿Cuál era la oferta que él tenía ya antes? Claro. Que provocó que llegara a ese límite. Hoy día tienen Inspira, ¿verdad? Pero en esos entonces, ¿verdad? Lo que te quiero llevar es que el joven va allí cuando vemos. Esto es un caso de una persona más adulta, ¿no? Pero la mayor parte de estos casos, usted lo ve. Vamos a escuchar a Humberto. Yo creo que tiene que ver o con narcotráfico o con armas de fuego. Creo que estamos de acuerdo todos. Yo creo que nosotros llevamos años viendo siempre crímenes. Cuando tuve los números de Puerto Rico en crímenes, en total han estado, en teoría, bajando, ¿verdad? Han mejorado. Ese es un dato irrefutable. Pero cuando uno ve crímenes como este, que uno los ve en películas de Netflix, en serie, uno escucha de esto ¿verdad? En ganga, en carteles. En Puerto Rico hay ese nivel de organización de ganga criminal. Claro que sí. Yo espero no ver un cuerpo colgando boca abajo en un puente del Expreso. ¿Cómo lo ve, Arroyo? No debemos llegar allí. Estos individuos están por ahí y ellos evolucionan como evolucionamos todos, ¿verdad? Los buenos y los malos. Aquí hay unos mensajes que se están llevando. Y no debe continuar ese espacio, no debemos permitir que ese espacio se siga ocupando. Aquí hay lugares, vamos a ser honestos, hoy hay lugares aquí en este país que usted no puede entrar con una patrulla. Pues entonces, ¿quién tiene el control? ¿Ellos o nosotros, verdad? ¿Cómo lo ves, Arroyo? Yo estoy clara, ¿verdad? Como psiquiatra, ¿verdad? Que sí hay crimen organizado, que hay violencia, que hay muchos aspectos. En mi opinión, sí hay que trabajar para prevenir a nivel de la pobreza, la criminalidad, pero este tipo de crímenes no deberían tener impunidad. Yo nunca escuché que el caso del 2025 de los múltiples cuerpos asesinados se haya resuelto. Y ese tipo de mensaje va a promover que la conducta continúe, porque es que no hay consecuencias, ¿verdad? Sí hay que trabajar con la prevención, pero ya estamos atrás. O sea, si esto las personas que cometen estos crímenes no saben que va a haber una consecuencia real hacia ellos de parte del gobierno estatal y federal, pues a nivel social estamos en un grave problema. Quería brevemente mencionar el programa Experience, de que se está enfocado a jóvenes de 15, 18 años, y quizás más adelante pueden mirarlo en detalle, donde se enfocan en precisamente trabajar lo que Jorge me estaba mencionando. Definitivamente. Gracias a los cuatro por la conversación, un tema muy preocupante, obviamente, que nos afecta a todos, la seguridad en el país. Kimberly. Usted votó en la encuesta, claro, ¿cómo ves a Puerto Rico? 91% dijo violento. Gracias a todos por participar y quédese con nosotros, señores, porque ha llegado su panel favorito. Mire, por supuesto, el panel político. Varios líderes asistirán a evento de turismo en Madrid. ¿Se justifica este viaje? Nosotros lo discutimos. Gracias por acompañarnos. Paso con ti. No, todavía no pasamos con Margarita. Más adelante pasaremos con Margarita. Hacemos una pausa. Amigos, regresamos a Jugando Pelota Dura. Bueno, se celebra en Madrid, España, la Feria Internacional de Turismo. Perfecto, y Puerto Rico tiene una representación allí. Pero han sido 16 los representantes que se han ido o parten ya próximamente a Madrid para participar de este evento. ¿Para qué? No sabemos, pero aquí los tenemos. Tenemos a José Pichito Rezamora, Gabriel Rodríguez Aguiló, Xuani Vargas, José Cónigo Varela, Ángel Tito Furquet, Georgie Navarro, José Cheito Hernández, Lilibeth Rosas, representantes. Tenemos más pantallas, sí, allá está Ángel Morey, Víctor Párez, Wilson Román, Axel Chino Roque, Wanda del Valle, Carmen Medina Calderón, Ricardo
Ocasio y Lourdes Ramos. Algunos usted lo conoce, algunos no. Ahora bien, sabemos que allá está la gobernadora, hay representación del Ejecutivo, está el director de puertos, también está el DMO, está el alcalde de San Juan. Perfecto, que tienen unos compromisos, ¿verdad?, relacionados al turismo. Ahora bien, ¿qué van a hacer estos 16 legisladores representantes allá? Vamos a discutirlo con nuestro panel de exalcaldes. Charlie Delgado, exalcalde de Isabela, Javier Jiménez, exalcalde de San Sebastián, y Jorge Santini, exalcalde de San Juan. Gracias a los tres por estar acá. Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches. ¿Se justifica esto? Para nada, absolutamente para nada. O sea, yo sí creo en la participación de Puerto Rico en este tipo de eventos internacionales. De eso no hay duda. Que hemos participado precisamente en esta feria desde los años 90, que se criticó muchísimo a Rafael Hernández Colón en aquel entonces con esa iniciativa, y ciertamente pues es algo que rinde fruto para los países que participan, porque tiene una gran trascendencia. La participación de legisladores, que no sean aquellos que tal vez tengan que ver con alguna comisión de turismo. Exacto. De turismo, como Axel Chino Roque, bueno, entiendo que preside la comisión de turismo de la Cámara de Representantes. Pero 16 legisladores. 16 de ellos, ¿para qué? Que allá se dan algún tipo de cursos, adiestramientos para legisladores para que legislen acá cosas relacionadas al turismo. Hay cursos de jamón ibérico, me dicen, cursos de vino. Lo están pasando muy bien. Mientras el pueblo de Puerto Rico todos los días, la familia puertorriqueña tiene que estar lidiando con la falta de ingresos económicos y con los altos costos de vida que cada día va aumentando de día a día. Pues ellos la pasan bien. Por eso es el problema de la percepción del pueblo de Puerto Rico para muchos de nuestros políticos. Yo creo que... Porque realmente tú ves que se van allá sin ningún tipo de función. En la medida, para el gobierno, sea el partido que sea, es importante para promover y mejorar el turismo, el interés en invertir, en traer nuevas empresas, eso es importante. Yo participé cuando era alcalde en algunas de esas cumbres o misiones comerciales, y que vaya el legislador o los legisladores que estén envueltos directamente con la actividad. ¿A qué? ¿A qué? Bueno, pueden ir. ¿A qué? Si el que promueve es la compañía de turismo, ¿a qué? Lo que pasa es que no creo que sean los 16, pero puede que haya algunos que sea importante que vean. Sí, se celebran talleres, conferencias, que lo cojan por internet. Ustedes no lo cogen por internet todos esos talleres. No, porque eso es un asunto que va a una delegación. Lo que pasa es que creo que son demasiados. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Charlie, demasiado. Yo creo que gobernadora debe ir, un alcalde como Miguel, pero legisladores. Yo recuerdo en mis tiempos en desarrollo económico que nosotros fuimos a muchos de esos viajes. Todo viaje tenía que ser bien justificado, me lo tenían que aprobar en OGP, en Fortaleza. A los legisladores, ¿quién le aprueba sus viajes? ¿Quién le aprueba el presupuesto? El problema no es que lo aprueben o no lo aprueben, porque lo van a aprobar, porque se los dan. Tú ves que de un partido y otro pues se montan en el viaje. El problema es cuál es el rendimiento. Yo recuerdo pues que muchas veces se hacen todos estos grupos de viaje y nadie da cuenta de cuál es el rendimiento real para el pueblo de Puerto Rico. Pues debería haber un informe y debería haber un reporte de lo que hicimos, lo que logramos. El informe, tiene toda la razón. El informe lo escriben. El informe lo escriben. Se solicitan, pero nunca se produce. No. Esa es la realidad. Y quizá lo hacen. Pero la pregunta de quién lo aprueba en la legislatura, pues me supongo que sale de la presidencia, que es quien aprueba este tipo de viaje. Tradicionalmente lo aprueba la presidencia. Y no es el primero. ¿Y el presupuesto? ¿De dónde sale el costo? Lo que paga todo el mundo, lo que paga usted. Por eso, pero ¿de dónde sale? Hay partidas que están destinadas para viajes y demás. Debe ser del cuerpo legislativo que los autoriza. El presupuesto de la legislatura. 16 senadores. Eso es lo que no representantes. 16. Eso de verdad que amerita una investigación. Totalmente. Pero me parece que aquellos que, por ejemplo, están envueltos en la Comisión de Turismo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué comisión de turismo? Una comisión de turismo. ¿Qué más? Ok, pero lo que llama la atención puede que algunos que estén en asuntos de desarrollo económico. ¿Hacer qué? Debe haber algunos temas, bueno, a ir allí a conocer, a conectar, a aprender. Habrá otros que van que no hacen nada bueno a eso. Cuando lleguen deberían rendirse, les debería exigir un informe. De hecho, cuando sí, pero usted era el alcalde, es como el alcalde de San Juan que está allí y muy bien, porque está promoviendo San Juan. Está perfecto, la gobernadora que es la que... Pero esto estamos hablando de 16 representantes. Que trae rendir cuentas sobre estos viajes.
pues de hecho es parte de lo que exige la ley cuando, por lo menos en los municipios y en el gobierno, en muchas agencias y corporaciones públicas, se exige que se presente al final un reporte, un informe de los avances que tú puedas tener. Van allí, cogen un cualquiera, los legisladores se retratan y ya tienen un documento para el expediente. Miren, nosotros, sí, eso es lo que hacen, si yo lo he visto. Compañero, dijimos los nombres simplemente para que pues cuando los tengamos aquí nos comprometemos a preguntarle el resultado de ese viaje y cómo nos beneficia a nosotros. Gracias a los tres, como siempre. Pasamos con Margarita. Con nosotros el pastor JJ, así le decimos de cariño, Julio Cruz. Así que muy buenas noches, gracias por estar, pastor. Vamos a compartir con todos los amigos televidentes 4º año ya del Festival del Niño y se va a estar dando este próximo sábado. ¿De qué se trata? Este festival se trata de poder unir a toda la familia, a los niños, la comunidad, y gracias a ustedes, a Ferdinand y a todo el equipo de Jugando Pelota Dura, por 4º año en Moca, en el Coliseo Dr. Juan Sánchez Hidalgo, desde las 2 hasta las 8. Y mire, eso es unión familiar, pastora. Tenemos más de 2.500 juguetes, tenemos sopa para mi persona, 1.500 pedazos de pizza, tenemos música, 12 casas de brinco, y esperamos que todo Puerto Rico pueda ir, que nadie se va a quedar. Este próximo sábado, Festival del Niño. En momentos tan difíciles hay que apostar por nuestras familias. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias. Seguimos con Laisa. Laisa, y si me permite, quiero felicitar a mi papá Edwin Santiago, que hoy está dándole la vuelta al sol nuevamente. Así que, papi, te amo. Muchas felicidades. Felicidades y felicidades nuevamente a Carlos Beltrán. Exacto. Buenas noches, amigos. Hasta mañana a las 6:30. Te amo, papi.